Entonces, para trabajar con la regla de la cadena, primero vamos a recordar cómo se trabaja en cálculo 1 la regla de la cadena, cómo se trabajaba en cálculo 1. Entonces, para recordar un poco, en cálculo 1, si tenemos, por ejemplo, si tenemos una función f y una función g, yo puedo considerar la composición f composición g, que es f evaluado en la función g. O sea, una composición es meter una función dentro de la otra. Entonces, cuando yo hago una composición, eso me genera una nueva función. Por ejemplo, si yo tengo la función seno y la función logaritmo, a la hora de componerlas me queda la función seno de logaritmo, que es completamente una función nueva. ¿Ok? Entonces, en cálculo 1, la regla de la cadena decía lo siguiente. La regla de la cadena decía que la derivada de esa función w es la derivada de f evaluado en g de x por la derivada de g de x. Que es decir, la fórmula que ustedes conocen, la derivada de la función de afuera evaluada en la función de adentro, por la derivada de la función de adentro. ¿Ok? La idea es que aquí vamos a tener algo similar, pero para eso necesitamos cambiar un poco la notación. Por ejemplo, si yo denoto u igual g de x, entonces yo puedo decir más o menos que w es igual a f de u. O sea, estoy escribiendo que u es g de x y u depende de x. Entonces, la derivada de w con respecto a x va a ser igual a la derivada de f con respecto a u, evaluado en la función u, por la derivada de u con respecto a x, evaluado en la función x. O a veces abreviadamente se puede decir que la derivada de w con respecto a x es igual a derivada de f con respecto a u por derivada de u con respecto a x. Es decir, omitiendo las variables de las que depende cada una. F sería una función que depende de la variable u, que es g, entonces aquí iría g de x, pero esto me indica también que aquí va, que la variable de f es el g de x, y acá el g, que sería u, depende de x. Entonces, eso es otra notación para decir que estamos haciendo regla de la cadena. O sea, básicamente la función de fuera derivada, pero en la variable que le corresponde, por ejemplo, a f le estoy metiendo la función g, entonces la variable de f es la función g por la derivada de la función de adentro. Entonces, esa idea es la que vamos a usar para la regla de la cadena. Tratar de ver cómo derivamos una composición de funciones. Ahora, en varias variables tenemos un caso un poco diferente. Porque en varias variables tenemos funciones de varias variables. Entonces, en cálculo 1, por ejemplo, lo que hacíamos era meter una función donde iba la variable. Pero como en varias variables tenemos pues más de una variable, entonces hay que meter una función por variable. Entonces, en varias variables usualmente yo tengo f que depende de cierta cantidad de variables. Vamos a trabajar solamente con 2 y 3. Por ejemplo, f con esa cantidad de variables. Y voy a meter dentro de cada una de esas variables una función.
Em, Voy a poner una notación un poco diferente. Voy a cambiar estas X por U mejor. U1, U2, U3, y lo pongo hasta UM. Y en cada una de esas voy a poner una función de n variables. Entonces, una composición en varias variables es un poco más complicada. O sea, la misma idea es meter funciones dentro de una función, pero estoy metiendo una función por cada variable que tiene la función original. Entonces, de nuevo, ahora hay que ver cómo se calculan las derivadas parciales en términos de eso. Entonces, voy a poner un teorema general y después pongo casos particulares. El teorema sería el siguiente. El teorema de regla de la cadena. Si f voy a ponerlo de Rm en R es derivable y voy a agarrar m funciones que van a ser de Rn en R. También derivables. Entonces, la función W de x1 hasta xn dada por f de g1 de x1 hasta xn, gm de x1 hasta xn es derivable y además la derivada de W con respecto a, voy a ponerlo xj, es igual a la derivada de f con respecto a u1 por la derivada de g1 con respecto a x1, perdón, con respecto a xj, más derivada de f con respecto a u2, derivada de g2 con respecto a xj, más y así sucesivamente hasta derivada de f con respecto a um, derivada de gm con respecto a xj, donde f depende de las variables u1 hasta um. Ok, la fórmula sí se ve un poco complicada, pero ya ahorita vemos cuál es la versión particular para dos y tres variables para ver que se simplifica un poco este asunto. Ok, entonces, primero dos cositas que quiero aclarar. Acá, por ejemplo, f tiene m variables y g tiene n variables. O sea, es decir, si yo tengo una función acá de dos variables, yo puedo meter en cada una de ellas, por ejemplo, funciones de dos o tres variables. Es decir, las funciones que yo meto acá no necesariamente son del mismo número de variables que f. Por ejemplo, f puede ser una función de tres variables y yo le meto tres funciones, porque una por variable, tres funciones de dos variables, o pueden ser tres funciones de tres variables, o de una variable incluso. Ahora, aquí la fórmula de la derivada
Aquí lo que estoy diciendo es lo mismo. Tengo f, una función de m variables. Entonces, a las variables les puse u, pero a cada una de las variables le estoy metiendo una función g, y cada de esas funciones es de n variables. Entonces, cuando yo hago esa composición, las m variables de f ahora van a depender de n variables. Es decir, tengo un esquema así. Tengo una función f que me depende de m variables, u1, u2, u3, y así sucesivamente hasta um, y cada una de estas depende de x1 hasta xn, cada uno depende desde x1 hasta xn, cada una depende de x1 hasta xn, o sea que el total, la composición, va a depender de estas variables de acá, porque las variables intermedias estas de acá las estoy haciendo depender de estas variables de acá. Entonces, la función w sería a la función f meterle las funciones g. Y aquí está la fórmula de la derivada, la fórmula de la regla de cadena. Vean que es una suma de cosas parecidas a esta. Pero ya con los casos particulares vamos a ver cómo queda esto un poco de manera más clara. Básicamente es derivar f con respecto a variables y derivar, por ejemplo, esto es derivar f con respecto a la primera variable y derivar la primera función g con respecto a la variable que estamos derivando. Aquí estoy derivando con respecto a xj, entonces sería derivada de f con respecto a la primera variable, derivada de la primera función con respecto a xj, derivada de f con respecto a la segunda variable, derivada de la segunda función con respecto a xj, y así sucesivamente. Es decir, todas las funciones que yo meto al f las tengo que derivar. Pero vamos a ver casos particulares primero. O sea, casos particulares, ya cómo quedan las fórmulas en 2 y 3 variables. Voy a verlo así. Por ejemplo, si yo tengo f de x, y, z, una función de 3 variables, y meto algo así. De hecho, voy a cambiar el nombre a las funciones. Bueno, no la voy a dejar así como está. Es decir, tengo una función de 3 variables y a cada variable le estoy metiendo una función de 2 variables. Aquí en este caso, estoy eligiendo, estoy poniendo el mismo nombre de la variable. Eso se puede hacer siempre y cuando no se confunda. Pero lo que estoy haciendo es a la variable x le estoy haciendo una función que depende de v, a la variable y una función que depende de v, a la función z una función que depende de v. Voy a dejarlo unos segunditos y ya casi paso la página. Entonces, yo puedo considerar la siguiente composición. W de uv es igual a f de x de uv, y de uv, z de uv. Es decir, originalmente la función depende de x, y, z, pero como le estoy metiendo 3 funciones que dependen solamente de las variables u y v, la composición ahora depende de las variables u y v. A manera de esquema, yo tengo w
La composición va a ser W, es una función f que originalmente depende de tres variables, x, y, z, y luego cada una de las variables depende de u y de v. Ok, entonces la fórmula, como W es una función de dos variables, yo puedo calcular dos derivadas parciales. Entonces, la derivada de W con respecto a U, por ejemplo, va a ser lo siguiente. Básicamente, la regla de Kena dice que es derivada de lo de afuera evaluada en lo de adentro por la derivada de lo de adentro. Pero adentro tengo tengo tres funciones. Entonces, la fórmula va a quedar de esta forma. Derivada de f con respecto a la primera variable, que es x, por derivada de x con respecto a u, más derivada de f con respecto a y, por la derivada de y con respecto a u, más derivada de f con respecto a z, por derivada de z con respecto a u. Es decir, derivo f con respecto a cada una de estas tres variables y luego cada una de ellas las derivo con respecto a la variable que me interesa, que en este caso es u. En el esquema, ¿cómo se puede interpretar eso? Esto es como las formas distintas de llegar desde f hasta u. Por ejemplo, ¿qué es esto primero? Este primer término de acá es de f bajo a x y de x bajo a u. Entonces, de f bajo a x y de x bajo a u, más de f bajo a y de y bajo a u, más de f bajo a z y de z bajo a u. Entonces, básicamente se pueden ver como las distintas formas de desde f llegar hasta u. ¿Y por qué u? Porque u es la variable que me están pidiendo. De igual manera, yo puedo calcular la derivada de w con respecto a v, que sería de f bajo a x, o los posibles caminos son de f a x y de x a v, más de f a y de y a v, más de f a z y de z a v. Entonces, la fórmula complicada que les di al inicio en el teorema general, esa es la forma particular para ciertos casos. Para el caso, por ejemplo, aquí la idea es que estoy metiendo funciones de dos variables en una función de tres variables, pero la idea general es la misma. Un ejemplo de eso. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo f de x, y, z igual, no sé, x a la 2, y, z a la 3, y hago que x sea u logaritmo de v y y sea coseno de u por v. ¿Ok? Entonces, si yo considero w de v, que sea f de x de v, y de v, z de v. Me faltó especificar quién era el z. Z sería, voy a ponerle v a la 2 más v a la 2. Ok, entonces si yo tengo este ejemplo, puedo calcular las derivadas parciales de w. Vean que w es la composición. La w es lo que yo obtengo a la hora de meter estas cosas acá. Si yo quiero calcular la derivada de w con respecto a v, por ejemplo, entonces la fórmula anterior me dice que eso sería derivada de f con respecto a x, derivada de x con respecto a v, más derivada de f con respecto a y, derivada de y con respecto a v, más derivada de f con respecto a z, derivada de z con respecto a v. Y en este ejemplo yo puedo calcular todo explícitamente. Por ejemplo,
derivada de f con respecto a x es 2xy z a la 3 por derivada de x con respecto a v es u entre v. Ahí estoy derivando directamente todo lo que aparece en esta línea, más derivada de f con respecto a y es x a la 2 z a la 3 por derivada de y con respecto a v. Voy a hacer un cambiecito aquí. En lugar de coseno voy a poner seno para no tener que estar metiendo negativos. La derivada de y con respecto a v es u coseno de v, ¿verdad? Porque sería el coseno de lo de adentro por la derivada de lo de adentro, más derivada de f con respecto a z, que sería 3x a la 2 y z a la 2 por derivada de z con respecto a v, que sería 2v. Ok. Pero eso me quedó en términos de 5 variables, x, y, z, u y v. La idea es dejarlo en términos de las variables de w. En este caso, w es una función de u y de v. O sea, la idea es dejarlo en términos de las variables de más bajo nivel, de las últimas variables. Entonces tendríamos que pasar quién es x, y, z en términos de todo eso. Entonces la derivada de w con respecto a v va a ser 2x y z a la 3. Entonces sería 2 u logaritmo de v por y, que sería seno de v, z a la 3, que sería x a la 2 más y a la 2 a la 3, por u entre v, más x a la 2 z a la 3. Entonces sería u logaritmo de v a la 2, v a la 2, perdón, aquí era u a la 2 más v a la 2, v a la 2 más v a la 2 a la 3, por u coseno de v, más 3 x a la 2 sería u logaritmo de v a la 2, por y, seno de v, por z a la 2, que sería u a la 2 más v a la 2 a la 2, por 2v. Ok, simplemente estoy cambiando x, y, z por lo que son en términos de u y de v. Entonces, esto de acá es como desarmar variable por variable a la hora de aplicar regla de la cadena. Pero la fórmula es esta. Y viéndolo desde el diagrama es más fácil de entender la fórmula, sobre todo si usamos variables diferentes, ¿verdad? Si aquí uso u y v, aquí uso x, y, z. Profe, ¿Sí? ¿qué fue lo que hizo de nuevo en el último paso? Es que como que se cortó cuando lo dijo. Metí x, y, z, los cambié por lo que son x, y, z acá. Ah, ok, ok, gracias. Ok. Una nota. En el ejemplo, yo puedo calcular explícitamente w de u y v. Es decir, ¿qué sería w de u v? Sería u logaritmo de v a la 2, seno de v, y z a la 3, que sería u a la 2 más v a la 2 a la 3. O sea, yo puedo calcular explícitamente quién es la composición y podría derivar directamente. Y podría derivar directamente quién sería derivada de w con respecto a v. Es decir, olvidarme que existen x, y, z ahí entre pasos intermedios, escribir quién es la función resultante y derivar normalmente esto. Es un proceso que puede ser un poco más tedioso. Esta forma lo que hace es desarmar
variable por variable las derivadas para que quede algo más sencillo de entender o algo más paso por paso. Porque ya esto es un producto de tres cosas de composiciones. Entonces, derivarlo directo, de nuevo, como derivada parcial, es un poco más tedioso. Vamos a ver, tengo personas en el chat. Parece que se le está quedando pegado. No sé. Debe ser problema de mi internet. Espero que cuando quede la grabación en YouTube, pues si el problema es de mucha gente, probablemente sea mi internet el que está fallando hoy. Profe, igual es poquito, tampoco se está pegando demasiado. Sí, pero probablemente en la grabación va a quedar bien. Bueno, supongo, digo yo, no sé. Como captura el Esperemos. audio, como captura el audio directamente desde mi Zoom, entonces no sé. Pero parece que en YouTube probablemente quede bien. Si no, ahí vamos a ver. Ok. Entonces, es que hoy estoy metido en un cuarto porque hay más gente trabajando acá en la casa. Entonces, hoy me toca a mí desde un cuarto. Puede que no me llegue el internet bien. Ok. Vamos a ver. Ok, entonces podría derivar directamente. Y hay algunos ejercicios que ahorita vamos a ver donde no necesariamente les dan explícitamente las funciones. Entonces, no necesariamente se puede calcular explícitamente todo. Pero veamos más casos particulares. Otro ejemplo es qué pasa si yo tengo qué sé yo, tengo una función voy a hacer algo simple, una función de dos variables y x es igual a, no sé, coseno a la 2 de t y y es igual, voy a usar otras variables para que nos acostumbremos a usar diferentes tipos de variables. V es eso y v es seno a la 3. ¿Ok? O, de hecho, perdón que borre tanto, lo voy a hacer lo más general posible. U es una función de t y v es una función de t. O sea, en el esquema, si yo considero la composición va a ser una función f que depende de dos variables u y de v, y cada una de ellas depende de una variable t. Entonces, al final de cuentas, la composición va a depender solamente de la variable t. Y la composición va a ser a u y v meterle la variable t. Entonces, en ese caso, solo existe una derivada. Solo existe la derivada de w con respecto a t, que en ese caso va a ser derivada de f con respecto a u por derivada de u con respecto a t más derivada de f con respecto a v, derivada de v con respecto a t. O sea, al final la composición solo hay una variable. Ahora, en una variable, y esto lo voy a poner así como en rojo porque son errores que se cometen varias veces, solamente en una variable se usa la notación en lugar de eso, como solo existe una derivada, no hay concepto de derivada parcial. Entonces, en una variable se usa la notación que ustedes usaban en cálculo 1 o W' de t. Pero eso es importante saber que es solamente algo de una variable. Eso porque en los exámenes a veces hay gente que escribe primas o que usa algo prima cuando estamos hablando de varias variables. O sea, se utiliza prima, se utiliza la notación W' o F' cuando es solamente una variable, porque solamente hay una variable con respecto a la cual hay que derivar. En varias variables siempre se utiliza
la notación de derivada parcial, porque ahí siempre hay que aclarar con respecto a cuál variable estoy derivando. O sea, hay más de una variable. Este prima solamente se utiliza en una variable. ¿Okay? Eso porque siempre todos los semestres me topo exámenes donde utilizan prima a la hora de usar aquí regla de la cadena, cuando es una función de varias variables. O sea, eso, entonces, porque yo puedo escribir lo siguiente. W' de t es igual a, de hecho voy a utilizar aquí la notación abreviada, f con respecto a u por u' de t más f con respecto a v, v' de t. Puedo usar esto porque tanto w como u y como v es una variable. Entonces ahí sí puedo usar notación de u' y v'. F, no, f es una función de dos variables. Por lo tanto, la notación es de derivada parcial, porque hay dos variables y hay que especificar con respecto a cuál estoy derivando. Ahora, un ejemplo, perdón. Bueno, respecto a esto. Entonces, en este caso, Ajá, lo que se habla es que tanto u como v como f, absolutamente todas las funciones que estoy empleando, todas dependen de la variable t. exacto. Mientras que en los casos anteriores no dependían de una, o sea, no dependían, a lo que me refiero es que no dependían de la misma variable, como sucede aquí. No, exacto. Por ejemplo, aquí en la página anterior, las variables x, y, z están dependiendo de variables. Entonces van a haber dos Ajá. derivadas parciales. Aquí solo de una, entonces solo hay una. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, en ese ejemplo anterior, el de ese que está todo ramificado, Ujú. u, v y todo, absolutamente todos dependieran también de t? Entonces se podría hacer eso, se podría convertir en algo en prima. Exacto. Y habría que meter otra nivel acá. Ahorita pongo ejemplos un poco más elaborados, con Ok, esquemas un poco más locos. está bien, gracias. Ok, entonces ejemplo, si yo tengo, voy a poner un ejemplo de este subcaso. F de uv, donde u es igual a coseno a la 2 de t, v es igual a seno a la 3 de t, y w de t va a ser igual a f de u de t, v de t, ¿ok? Si tengo eso, voy a dejarlo unos segundos, ya casi paso la página y continúo. ¿Ok? Si tengo eso, entonces la derivada de w con respecto a t va a ser igual a la derivada de f con respecto a u, derivada de u con respecto a t, más derivada de f con respecto a v, derivada de v con respecto a t. Nada pasa si yo uso, si la función es de una variable, nada pasa con usar esto. Sigue estando correcto. Lo incorrecto sería que la función fuera de varias variables y yo use prima. Es decir, la notación de derivada parcial sirve para todo. Pero la notación de una variable solo sirve para funciones de una variable. Ok, y en ese caso tenemos explícitamente quiénes son u y v. U era coseno cuadrado. Entonces la derivada sería 2 coseno por menos seno más f con respecto a v por v era seno a la 3, entonces la derivada es 3 seno cuadrado por coseno. Y vean que yo no conozco quién es f. O sea, en el ejercicio yo no les decía quién es f. Yo no sé quién es f, entonces no podría calcular las derivadas de f. No podría calcular derivada de f con respecto a u, derivada de f con respecto a v. Entonces eso me quedaría simplemente así. Voy a escribirlo menos 2 coseno de t seno de t por la derivada de f con respecto a u más 3 seno a la 2 de t coseno de t por la derivada de f con respecto a v. Y así quedaría, porque yo no sé quién es f, entonces no puedo calcular esas derivadas. Y así se van a encontrar varios ejercicios.
¿Ok? Vamos a ver más ejemplos. Em, vamos a ver. F de x y igual, no sé, logaritmo de 1 más x a la 2 más y a la 2. Con x es igual a e a la u más v coseno de w. Y y igual a e a la u menos v seno de w. Ok, entonces tenemos ese ejemplo. En ese ejemplo todo está dado explícitamente. Voy a poner aquí e a la u más v para no complicar las cosas. Ok, entonces vean que si yo considero w, bueno, voy a poner esto como parte del enunciado, y w de u, bueno, aquí debería cambiar el nombre. Voy a ponerle g. G de uw es f de x u v, y de u v. ¿Ok? Es decir, originalmente tengo lo siguiente. La función g está dada por una función f. F originalmente es de dos variables. Y a cada una de esas variables le estoy metiendo funciones que dependen de tres variables. ¿Ok? Entonces, Profe, una sí, consulta. ajá. Ahí, digamos, bueno, la función que nos queda es g u de w. Ajá. ¿Qué hubiera pasado, digamos, si yo hubiera cambiado como el orden de esas coordenadas? No sé, w, v, u. ¿Eso No, interferiría con el resultado? no, porque vea que la fórmula de regla de la cadena, al final de cuentas, suma todas las posibilidades. Entonces, lo único que cambia es el orden de la suma, El pero orden. no cambia nada. Ujú, Ah, ok, gracias. ujú. Vale. Ok, entonces, ahí la, la composición es una función de tres variables. Vean que es una función de dos variables, le meto funciones de tres variables. Es decir, las funciones que meto son las que me deciden cuántas derivadas parciales existen. Entonces, por ejemplo, la derivada de g con respecto a u, o sea, aquí puedo considerar tres derivadas. Derivada de g con respecto a u, derivada de g con respecto a v, derivada de g con respecto a w. Derivada de g con respecto a u, que de hecho voy a empezar a usar la notación abreviada para no escribir tanto. Vean que sería cómo llego desde g hasta u. Entonces empiezo de f bajo a x y de x bajo a u. Sería f de x x u más f y y u. Aquí sería de f bajo a x y de x bajo a v más de f bajo a y de y bajo a v. Y aquí sería de f bajo a x y de x bajo a w más f a y w. ¿Ok? Entonces, esas son las tres derivadas posibles que puedo calcular. Vean que aquí, o sea, el paso es de f de x y x a u. No o sea, aquí estoy diciendo más o menos que g es la misma función f. O sea, que g es la función f metiéndole estas otras funciones adentro. Entonces no considero g al lado de acá. Eh, pero, o sea, si yo quiero, voy a calcular una de las tres nada más, para no hacer todas. Qué sé yo, derivada de, bueno, voy a hacer todas, no importa. Entonces la derivada de g con respecto a u va a ser f con respecto a x.
En ese caso es un logaritmo. Sería 1 entre lo que está dentro del logaritmo por la derivada de lo de adentro, que es 2x, por x con respecto a u. X con respecto a u, vean que eso es una exponencial. Vean que esto con respecto a u, esto depende de w, es una constante, y sería la exponencial por la derivada del exponente, y la derivada del exponente con respecto a u es 1. Entonces quedaría básicamente lo mismo. E a la u más v coseno w más derivada de g con respecto a y, perdón, derivada de f con respecto a y, que sería lo mismo, pero en términos de y, por e a la u más v, perdón, aquí estoy derivando con respecto, y con respecto a u, sería e a la u más v, seno w. ¿Ok? De nuevo, aquí queda exactamente igual porque la derivada es la exponencial por la derivada del exponente, que es 1 en ambos casos. Y toca pasarlo, como aquí yo conozco todo explícitamente, tengo que pasar todo a términos de u y de v. Entonces esto sería 2 e a la u más v coseno w entre 1 más, voy a escribirlo así, 1 más e a la 2u más 2v, e a la u más v coseno w. O sea, lo de abajo simplificado queda eso. Ahorita escribo la simplificación. 2 e a la u más v seno w entre 1 más e a la 2u más 2v. Aquí sería e a la u más v seno w. Aquí puse un w que era un v. O sea, aquí estoy usando lo siguiente, que 1 más x cuadrado más y cuadrado es igual a 1 más e a la u más v coseno w cuadrado más e a la u más v seno w cuadrado. Y eso es igual a, esto es como una nota, y eso es igual a 1 más e a la u más v al cuadrado por coseno cuadrado w más seno cuadrado w. Eso es igual a 1 más e a la u más v al cuadrado, que es lo mismo que 1 más e a la 2u más 2v. O sea, eso es la simplificación del denominador, por eso lo puse tan simple. Esa sería la derivada con respecto a u. Y por ejemplo, la derivada con respecto a w sería derivada de f con respecto a x, que es lo mismo, por, Ojo, ajá, una pregunta rápida. Esto en los exámenes hay que simplificarlo al máximo. no, no necesariamente. Ah, ok. O sea, usted puede Gracias. meter aquí x igual a esto y y igual a esto y así puede quedar. Ah, ok. Ujú. Gracias. Bueno. Bueno, aquí sería por, estoy en esta parte, f con respecto a x, x con respecto a w, entonces la derivada de x con respecto a w, esta cosa de acá es una constante, entonces simplemente se mantiene, y la derivada con respecto a w solo derivar el seno. Entonces sería por menos e a la u más v seno w más 2y entre 1 más x cuadrado más y cuadrado por, y la derivada del y con respecto a w es e a la u más v coseno w. Y luego, voy a ahorrarme trabajo. Porque vean que esta parte y esta es lo mismo, entonces simplemente modifico esto.
Aquí sería por menos eso seno W, y aquí sería coseno W. Ok, entonces así puede quedar. Profe, Ajá. ¿por qué digamos es que queda dos veces E más E a la U más V por coseno de W? ¿A dónde, perdón? Digamos, en la primera, Ajá. que usted cuando simplificó, arriba queda 2 a la E más 1. Aquí. Ajá, Ah, ajá. porque queda 2x. Y el x ya traía un coseno. Ah, mira, Y sí, luego ahí queda gracias. uno aquí por aparte. Ajá. Ok. Entonces, esa es la idea. Vean que esta parte se repite. Por ejemplo, vean que aquí se repite f de x, f de y, f de x, f de y, f de x, f de y. Lo que está cambiando aquí es las derivadas del x y el y. Y eso se satisface para las fórmulas anteriores. Por ejemplo, acá, vamos a ver en donde tengo varias listadas. Aquí se repite dfx, dfx, dfy, dfy, fz, fz, y lo que está cambiando son las derivadas con respecto a las variables. Básicamente, esto que se repite, df con respecto a x, df con respecto a y, df con respecto a z, es un gradiente. Esto es un producto punto. Usualmente aquí no se ve en términos de matrices, pero uno puede ver la regla de cadena como una multiplicación de matrices. Entonces, si queda tiempo al final, voy a mencionarlo nada más. Pero se puede ver como una multiplicación de matrices, o al menos una multiplicación de gradientes. Pero bueno, vamos a ver más ejemplos. Voy a dejar eso ahí un momentito, por si tienen preguntas o si estaban copiando, para ver unos ejemplos un poco más detallados, más complicadillos. Ok, compliquemos la cosa un poco. Vamos a ver, voy a poner f de u, v, w con u es igual a una función de x y y. V va a ser una función de x y y. Compliquemos w. W va a ser una función de u, v, y. Y sea g de x, y igual, bueno, eso. Usualmente estas preguntas comienzan así, o como vienen en la lista de ejercicios, usualmente están muy mal redactadas, pero usualmente vienen así, sea g de x, y igual f de u, w con eso. Ok, me está diciendo que g es la composición y me están diciendo quién es su w. Vean que esa cosa está un poco complicada. Voy a pedirles calcular las dos derivadas parciales.
Y vean que ahí no les estoy diciendo absolutamente nada de quiénes son las funciones. Pero haciendo el esquema va a ser un poco más claro que lo que estoy haciendo. Entonces tengo una función g que está dada por una función f. Esa función f depende de tres variables, u, v, w. U y v dependen de x y y. W depende de u, v y y. U a su vez depende de x y v depende de x y y. Entonces es un esquema un poco más complicado, agrega un nivel extra. Pero la idea de la derivada parcial es exactamente la misma. Vamos a ver, si yo quiero calcular la derivada de g con respecto a x, quiero ver cuántas formas tengo de llegar a x. Entonces tengo varias formas, de f bajo a u y de u bajo a x. Entonces sería fu, ux, esa es una forma más. Aquí tengo otro camino, de f bajo a v y de v bajo a x. Ya ahí hay dos caminos. Luego tengo de f bajo a w, de w bajo a u y de u bajo a x. Entonces de f bajo a w, de w bajo a u y de u bajo a x. Y el último camino sería para llegar a este x de acá, más de f bajo a w, de w bajo a v y de v bajo a x. Entonces, con el esquema es un poco más fácil saber cuál es la fórmula de la regla de la cadena, porque es como ir derivando, aquí es una función de afuera, en esta función estoy metiendo, a esta función le meto una función, y a esta función estoy metiendo otras dos funciones. O sea, hay tres cosas compuestas, al menos según las variables. La derivada de g con respecto a y, una lógica similar. Vean que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 y's al final. O sea, hay 5 formas de llegar a y. Entonces va a haber 5 términos en la derivada. La primera forma es de f bajo u y de u bajo a y, más de f bajo v y de v bajo a y, más de f bajo w, de w bajo a u y de u bajo a y, más de f a w, de w a v y de v a y, más, y aquí hay un último camino que pasa por w y va directo a y, de f baja w y de w baja y. Profe, esto sin los esquemas sería súper molesto, supongo. Es un poco más tedioso, o sea, se puede hacer sabiendo que, porque habría que verlo desde acá, que depende de qué, ¿verdad? Tratar de ver las derivadas, pero el esquema facilita mucho las cosas. Sí, eso estoy viendo. ¿Ok? Entonces esa es la idea. Y ahí como no sabemos, o sea, estoy dándole las funciones en general, no sabemos quién es quién, entonces así se queda. Muchas veces en algunas preguntas de exámenes les piden, verifique que las derivadas parciales satisfacen tal cosa, entonces es como sumar esto y ver que se cancelan o cosas así. Pero luego vemos ejemplos de esos. ¿Preguntas hasta ahora? ¿Ok? Porque por supuesto vamos a complicar más las cosas, metiendo segundas derivadas. Ok, entonces, bueno, ese es un esquema un poco más elaborado. ¿Qué pasa con las derivadas de orden superior?
Veamos un ejemplo sencillo primero. 2 y 2 variables. Si yo tengo f, una función que depende de las variables u y u depende de x y y, v depende de x y y, o sea, tenemos un esquema simple. Tenemos f depende de u y de v, u y v dependen de x y y, un esquema pequeñito. Voy a ponerle nombre a la composición la voy a poner W. Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, derivada de W con respecto a X, eso va a ser igual a derivada de F con respecto a U con respecto a X, más F con respecto a V con respecto a X. ¿Qué pasa si quiero calcular lo siguiente? ¿Qué pasa si quiero calcular esa segunda derivada? Eso sería calcular la derivada con respecto a X de esto que ya tengo aquí. ¿Cuál es el asunto acá? Que para calcularlo, hay que tomar en cuenta que las funciones, o que las derivadas más bien, dependen de las mismas variables que las funciones originales. ¿A qué me refiero con esto? Si yo tengo una función de 2 variables y yo saco las derivadas parciales, esas derivadas parciales también van a ser funciones de 2 variables. Nos ha pasado en los ejemplos que hemos trabajado hasta ahora, ¿verdad? Si yo tengo una función de 2 variables complicada, no sé, busquemos alguna aquí en los ejemplos anteriores. Por ejemplo, esto es una función de 2 variables. Si yo calculo las derivadas de esa función, vean que obtengo 2 funciones que también dependen de las 2 variables. O acá, x y y dependen de 2 variables, las derivadas de x y y dependen de 2 variables. Es decir, cuando yo derivo una función, puede que a veces desaparezcan variables, pero en general dependen de las mismas variables que las funciones originales. Vamos a ver. Ok, alguien preguntó algo, pero ya alguien más contestó. Bueno, ok, entonces, ¿qué significa eso? Que si yo quiero calcular segundas derivadas, yo tengo que aplicarles otra vez el mismo esquema. Es decir, en el ejemplo, yo tengo que, por ejemplo, la derivada de f con respecto a u va a satisfacer el mismo esquema. Entonces, en algún momento, para crear una segunda derivada, yo tengo que derivar esta primera derivada. Entonces, para derivarla, tengo que aplicarle el mismo esquema. O sea, tengo que aplicarle la misma fórmula de regla de la cadena, tanto a esa como a esta otra. Y con las variables ux y vx,
por ejemplo, con esas no hay tanto problema, porque esas U y V originalmente solo dependen de X y Y, entonces estas derivadas Ux, Vx también van a depender solamente de X y Y. Entonces la idea es que cuando yo quiero derivar, tengo que aplicarles el mismo esquema. Entonces voy a proceder a derivar esto de acá. Ya si paso la página de nuevo. Para ver a qué me refiero con esto que escribí acá. Ok. Entonces, quiero calcular lo siguiente. De nuevo, en el ejemplo, quiero calcular esta segunda derivada, que sería derivar con respecto a x lo que yo ya tenía, lo que sería, creo que era fux más fvx. ¿Ok? Como toda derivada, necesito aplicar las reglas, ¿verdad? Ahí tendría regla del producto, regla del cociente. Entonces eso sería derivada con respecto a x de fu por el ux sin derivar más fu por derivada con respecto a x del ux más derivada con respecto a x del fv por vx más fv por derivada con respecto a x de vx. Ahí simplemente estoy aplicando regla de la suma y regla del producto, ¿verdad? Profe, ¿puedo volver un momento solo para tomarle una captura? Ok. Ya, gracias. Ok. Ok, entonces de nuevo, aquí estoy aplicando simplemente regla del producto, ¿verdad? Y a lo que me refería, vean que ahora tengo que derivar esto de acá y esto de acá. Y el FU y el FV, como son derivadas de F, cumplen el mismo esquema. Lo malo es que el esquema me quedó en la página anterior, pero voy a hacerlo aquí de nuevo. Puede copiarlo, profe, y pegarlo. Creo que no me deja copiar y pegar de una página a otra. Esta cosa es un poco limitada. Ah, qué madre. Bueno, voy a intentarlo. De hecho, nunca lo he intentado. Pues creo que sí lo he intentado y me decepcioné. Vamos a ver. Copy. Ah, no, sí se puede. Excelente. Ok. Bueno, nada más que me quedo muy atravesado. Ok. Entonces, tengo ese esquema. Para derivar el FU necesito utilizar la regla de la cadena. Entonces, esto me dice que para derivar el FU con respecto a X, de FU tengo que bajar a U y de U tengo que bajar a X. Entonces lo voy a escribir de esta forma. De FU bajo a U y de U bajo a X más de FU bajo a V y de V bajo a X. Eso por UX. Vean que Profe, toda esa cosa es solamente la primera derivada. Ajá. una pregunta. ¿Por qué porque ahí dice que FU depende de tanto de U como de V? Porque son, o sea, yo tengo originalmente la función f que depende de u y de v. Cuando Ajá. yo derivo esa función, Ah, sigue sigue. dependiendo de u y de v. Ajá. Ya. Y u y de v, y u y v a su vez dependen de x y y. Está bien, gracias. Ok, eso más fu. Luego viene esta derivada de acá. Esta derivada de acá. Pero u solo depende de x y y. Entonces esta derivada es directa. O sea, no tengo que hacer regla de cadena, no hay mucho esquema. De u bajo a x directamente. Más derivada de fv, la misma historia. De fv bajo a u
y de u bajo a x más de fv bajo a v y de v bajo a x por vx más fv y v depende, solo hay un paso para llegar hasta x. Entonces, así queda, pero voy a simplemente abreviar esta notación. La derivada de f con respecto a u y luego con respecto a u, eso lo habíamos escrito como fuu. Eso lo puedo escribir así, fuu ux más fuv vx, todo eso por ux, más fu, aquí sería uxx, más fvu ux más fvvx, todo eso por vx, más fv por vxx. Esto, esto simplemente la notación abreviada. Vamos a ver, tengo aquí 5 mensajes en el chat. Dejo funcionar el cerebro y van 27. Ok, sí, hay que ser demasiado ordenado. Pero, o sea, la cuestión es que es básicamente mecánico. Cuando hagan el esquema, hay que simplemente no perderse por dónde va uno, ¿verdad? Porque, por ejemplo, solo esta cosita de acá ya es esta cosa gigante de acá. Entonces sí hay que ser ordenado para saber qué parte estoy derivando exactamente y qué depende de qué. Pero para eso están los esquemillas, para saber cuál es la dependencia en términos de variables. Pero sí, es un poco tedioso. Es tedioso, pero es muy mecanizado. Una vez uno reconozca qué depende de qué, es muy mecánico el asunto. Algo más les iba a decir. No sé qué más. Algo más que realmente decirles, pero ya se me fue. No, nada, simplemente que estas dos cosas se unifican, que esta era la notación. Y aquí sí es muy útil la notación abreviada, en lugar de tener que estar escribiendo la notación con estas cosas. Porque si no sería escribir mucho más. Pero ese es el asunto con las segundas derivadas. Simplemente tener cuidado en que los esquemas se mantienen. Y la cosa se puede complicar mucho. Un ejercicio para la mitad del examen. Por desgracia no. Ok. Déjenme revisar un momento la carta de estudiante, que ya no sé dónde la tengo. Vamos a trabajar unos ejemplillos más de estos. Quiero sacar ejemplos de exámenes anteriores. Pero antes quiero ver la carta del estudiante. Mientras tanto, mediten sobre lo que acabamos de hacer. La clase de hoy es la larga. Igual no vamos a terminar tan tarde. No como la vez pasada que me alargué un toque más. Vamos a ver. Regla de cadena, funciones implícitas. Ok, de momento vamos bien. Sí, voy a repetirlo con más ejemplos. Entonces voy a hacer ejemplos y ahí repetimos el proceso.
El problema es que necesito sacar un ejemplo de examen que no lo tengo escrito acá. Que estoy descargando la lista de ejercicios de donde lo quiero sacar desde mi teléfono. Bueno, voy a traer primero un ejemplo que no es de examen, que es un ejemplo como de 3 tipos de las preguntas que usualmente se han puesto en los exámenes. Y ahí vamos a repasar un poco el proceso. Ok. Vamos a ver. Va a ser un ejemplo un poco largo, pero esto me va a servir para repasar todo lo que quieran repasar. Vamos a ver, ya que le puse H, voy a usar las variables R y Z. H de R y Z A por F de XY con X igual a R coseno de Z. Y es igual a R seno de Z. Verifique que dos cosas. Uno, que la derivada de f con respecto a x al cuadrado más la derivada de f con respecto a y al cuadrado es igual a la derivada de h con respecto a r al cuadrado más 1 entre r al cuadrado, derivada de h con respecto a z al cuadrado. Y b, la segunda derivada de f con respecto a x más la segunda derivada de f con respecto a y es igual a derivada de h de segunda con respecto a r cuadrado más 1 entre r, derivada de h con respecto a r, más 1 entre r cuadrado, segunda derivada de h con respecto al z 2 veces. Profe, Ajá, ¿puede bajar un poquito la pantalla? Es que no se ve lo que está al final. Bueno, yo no lo puedo ver. No sé. así. Si aprieta Alt, se le esconde la barra. Gracias. Ok, Gracias, profe. ese es el ejemplo. Es un ejemplo un poco, va a ser largo y tedioso. Pero bueno, hay que hacerlo. Un ejemplo así, ¿cuántos puntos vale más o menos? Bueno, usualmente los exámenes vienen con 6 preguntas de las, bueno, antes de COVID-19 los exámenes venían con 6 preguntas, había que elegir 5, todas valían 20 puntos. Entonces valdría el 20% del examen. Ahorita no sé cómo se va a trabajar ahora que se va a hacer por medio de mediación virtual, pero usualmente valían 20 puntos. Ahora, así como está, bueno, esto va a estar más largo porque estoy pidiendo 2 cosas, ¿verdad? Pero vamos a hacerlo. Ok, entonces ahí tenemos una composición que depende de R y Z, donde F depende, o sea, tengo H es la composición. Está A por medio de una función F que depende de X y X y Y dependen a la vez de R y Z. ¿Ok? Vean que acá sí les estoy diciendo quiénes son X y Y, pero no les estoy diciendo quién es F. Entonces no vamos a poder calcular todo explícitamente. Entonces vamos a, o sea, y la pregunta es, verifique que se cumplen un montón de igualdades que se relacionan con las derivadas.
En otras palabras, calculen todas estas derivadas que existen acá. Pero bueno, la idea de usar regla de la cadena es que las derivadas que calculamos son las derivadas de la composición con respecto a las variables de nivel más bajo, en este caso R y Z. Entonces hay que calcular las derivadas de H con respecto a esto y luego ver cómo rayos vemos que se cumplen las desigualdades, las desigualdades estas, perdón. Entonces, vean que necesito primeras derivadas para la parte A y segundas derivadas para la parte B. Entonces, empecemos a derivar a lo loco. Derivada de H con respecto a R. Una pregunta. Ajá. En esa parte, ¿por qué razón pone que H depende de F en lugar de poner que H a su vez depende de R y de Z? Formalmente, o sea, es que H es la composición. Entonces, Ajá. H está por medio de F, donde F es una función de dos variables y a las dos variables estoy metiendo funciones de R y de Z. Es decir, originalmente, digamos que este H no existe. Yo tengo una función F, le estoy metiendo dos funciones de R y de Z, y a la hora de componer el resultado de la función H. O sea, H no depende directamente de R y de Z, sino que H depende por medio de este camino, o sea, por medio de X y Y como las variables intermedias. Ah, ok, está bien. Ujú. Ya, gracias. Ok. Entonces, la derivada de H con respecto a R sería ver cómo bajo hasta R, F con respecto a X con respecto a R, más F con respecto a Y y Y con respecto a R. Hasta ahora la vida es sencilla. Eso sería F con respecto a X. Yo puedo calcular quién es X con respecto a R, porque yo tengo quién es X y quién es Y. En ese caso sería coseno más F de Y, voy a quitar este puntillo, F de Y con respecto a R es seno de Z. Ok, hasta ahora son solo primeras derivadas. F no sé quién es, entonces no sé quiénes son las derivadas de F, pero estas sí las pude calcular. Voy a calcular la otra derivada de H, la derivada de H con respecto a Z. Eso va a ser F con respecto a X, X con respecto a Z, más F con respecto a Y con respecto a Z. ¿Ok? Eso es F con respecto a X por X con respecto a Z, lo puedo calcular. Vean que es menos R seno de Z, más F con respecto a Y, que no puedo calcular, por Y con respecto a Z, que sería R coseno de Z. Simplemente lo voy a simplificar moviendo el menos para afuera, pero eso sería menos F con respecto a X, R seno de Z, más F con respecto a Y, R coseno de Z. ¿Ok? Hasta ahora todo es bonito porque son solo las primeras derivadas. Ya con eso podríamos resolver la parte A, porque la parte A necesita solo las primeras derivadas. Vean que la parte A, voy a escribir quién es dh con respecto a r al cuadrado, más 1 entre r al cuadrado, dh con respecto a z al cuadrado. O sea, voy a sustituir lo que acabamos de calcular en la parte derecha de esa ecuación para ver si me da la parte izquierda. Eso sería f de x coseno de z más f de y seno de z al cuadrado más 1 entre r al cuadrado menos f de x r seno de z más f de y r coseno de z al cuadrado. Toca expandir todos esos cuadrados, entonces aquí me quedaría f de x al cuadrado coseno cuadrado más 2 veces f de x f y seno cuadrado de z más
1 entre r cuadrado. Si elevo esto al cuadrado, me queda f de x al cuadrado, r al cuadrado, seno cuadrado de zeta. No me va a caber todo. Más 2 veces. Voy a pasar esto para la siguiente línea. Sería más 1 entre r cuadrado, f de x cuadrado, r cuadrado, seno cuadrado, más 2 veces r cuadrado, f de x por f de y, seno coseno. Perdón, aquí hice algo mal. Aquí es seno de zeta, coseno de zeta, más f de y al cuadrado, seno cuadrado de zeta. Me comí unos términos arriba. Seno de zeta, coseno de zeta, más f de y al cuadrado, r cuadrado, coseno cuadrado de zeta. Ahí simplemente estoy expandiendo los 2, cuadrados. ese 2 no iría negativo, profe. Bueno, el término de 2R. Sí, correcto. Sí, este va negativo. Ok. Entonces, este r cuadrado que está acá cancela todos estos r cuadrados de acá, ¿verdad? Si yo saco factor común es r cuadrado. Y al final se cancela un montón de cosas. Vean que eso es igual a, voy a agrupar todo, f de x cuadrado, coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso es agrupando, estoy agrupando este de acá con este de acá. Y luego voy a agrupar este de acá con este de acá. Y vean que este término de acá se cancela con este término de acá. O sea, yo ya cancelé el r cuadrado que estaba al inicio, el r cuadrado que estaba acá, y ahora este término queda sumado, este queda restado. Entonces va a quedar esto. Y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, entonces eso es fx cuadrado más fy cuadrado, que es exactamente lo que le pedían, que es derivada de f con respecto a x al cuadrado más derivada de f con respecto a y al cuadrado. Entonces eso hace que la parte A se cumpla. Aquí más bien estoy iniciando de acá, porque lo que puedo derivar, o sea, aquí yo no le puedo hacer nada, porque f no sé quién es, pero acá yo puedo aplicar regla cadena, porque h es una composición. Entonces calculo las derivadas, sustituyo acá y veo que me da exactamente el lado de acá. Lo mismo hay que hacer acá. Calcular estas derivadas, sustituir acá, simplificar un montón y ver que se obtiene esto. Pero a veces se preguntan cosas así en el examen. Quizá no tan complicada como la parte B que vamos a hacer, pero como la parte A no está tan peor. Que se calcule derivadas parciales y verifique que cumplen cierta igualdad. Ok, entonces esa es la parte A. Voy a dejarlo ahí unos segundos. Profe, Ajá. como digamos, por el simple hecho que diga f de x al principio, usted sabe que esa es la derivada de f respecto a x. ¿Dónde, perdón? En, Acá. digamos, de algo al final. Ajá. Sí, f sub x, esta es la notación para derivada de f con respecto a x. Ujú. Y digamos, el coseno a la 2 de zeta más seno a la 2 de zeta Eso siempre a 1. Coseno a la 2 más seno a la 2 es siempre 1. es un... Ah, ok. Gracias. Ujú. Ok. Entonces, bueno, esa es la parte A. En la parte A simplemente necesitábamos las primeras derivadas. Para la parte B tenemos que calcular segundas derivadas que se van a poner tan tediosas como el ejemplo que vimos anteriormente. Entonces ya casi paso la página.
Ok, voy a pasar la página. Teníamos que, o sea, de lo anterior teníamos que derivada de h con respecto a r era f de x coseno de zeta más fy seno de zeta. Y derivada de h con respecto a zeta era menos f de x r seno de zeta más f de y r coseno de zeta. Eso era lo que teníamos. En la pregunta nos piden las segundas derivadas, la de h con respecto a r 2 veces y la de h con respecto a zeta 2 veces. No nos piden derivadas mixtas aquí, pero, o sea, se pueden calcular, sí. O sea, puede que haya preguntas donde sí las pidan. Pero entonces, bueno, empezamos a calcular más derivadas. Hay que calcular esta en algún momento, que sería derivar con respecto a r. Mi derivada de h con respecto a r, eso es lo que significa esa segunda derivada. O sea, sería derivar con respecto a r, f de x coseno de zeta más f de y seno de zeta. Y eso implicaría, o lo que hay que recordar aquí es que tanto f de x como f de y siguen el mismo esquema. F de x depende de x y y, esto depende de x y y, x y y dependen de r y de zeta. Entonces, a la hora de derivar esta parte de acá y esta parte de acá, hay que aplicarles este esquema. Porque de nuevo son derivadas de f y f tenía este esquema. Aquí yo tengo explícitamente quiénes son estas cosas, ¿verdad? Entonces puedo decir directamente, vean que esto no depende de r. Entonces no necesito aplicar regla de producto porque esto no depende de r. Ok, entonces esa derivada me va a quedar de esta forma. Me va a quedar derivada con respecto a r de f de x por coseno de zeta más derivada con respecto a r de f sub y por seno de zeta. De nuevo, sin aplicar regla de producto porque estas cosas no dependen de r. Igual si aplico regla de producto, el término que me sale de derivada de esto va a ser 0, entonces igual no afecta en nada. Pero ahora para derivar esto, les aplico este esquema. Básicamente, o sea, básicamente el esquema es, voy a devolverme a los ejemplos anteriores. Acá, por ejemplo. Vean, esto es FUU, UX, FV, VX. Comparen eso con esto de acá. Esto es FU, UX, FV, VX. Vean que es exactamente lo mismo, pero en este de acá hay una U extra. O sea, estoy cambiando F por FU. O sea, porque básicamente le aplicando el mismo esquema a esta función. O sea, en lugar de F, pongo FU. O sea, el esquema va a quedar exactamente igual porque es el mismo comportamiento. Es que anteriormente teníamos en lugar de este FV, teníamos solamente un F. Lo mismo va a pasar acá. Eso va a ser igual a la derivada de fx con respecto a r va a ser de fx bajo a x y de x bajo a r. Lo puedo escribir así de una vez. De fx bajo a x y de x bajo a r más de fx bajo a y y de y bajo a r. Eso por coseno de zeta más la misma cosa acá. De fy bajo a x y de x bajo a r más de fy bajo a y y de y bajo a r por seno de zeta. Voy a escribir aquí, si uno escribía aquí al inicio quiénes eran las cosas, esto era fxxr más fyyr
y esto era, voy a ponerlo aquí entre paréntesis, o sea, porque eso es lo que eran las cosas. Eso es igual a fx, xz, más fy por yz. Entonces, vean que esto de acá y esto de acá es lo mismo, pero en lugar de f, aquí tengo f y aquí tengo fx. Eso es porque le estoy aplicando el mismo esquema que le apliqué a f, estoy aplicando este fx. Y lo mismo acá. Esto de acá es exactamente lo mismo, pero con un y extra aquí metido. Porque le estoy dando ahora el esquema a este f de y. Y bueno, en ese ejemplo yo puedo calcular quiénes son xr y yr. Entonces eso va a ser fxx, xr es coseno de zeta, más f de xy, aquí va a ser seno de zeta, coseno de zeta, más fyx, coseno de zeta, más fyy, seno de zeta, por seno de zeta. Y como aquí vamos a tener que ver que una cosa, que esas cosas satisfacen cierta igualdad, voy a simplificar. Vean que aquí me va a quedar de la siguiente forma. fxx coseno cuadrado más voy a escribirlo así, f de xy seno de zeta coseno de zeta más f de yx seno de zeta coseno de zeta más fyy seno cuadrado. ¿Ok? Esa es nuestra segunda derivada de h con respecto a r dos veces. La otra que necesitamos es, esta ya la tenemos, esta la acabamos de calcular, nos hace falta calcular esta, derivada de h, segunda derivada de h con respecto a zeta dos veces. Profe, Ajá, una pregunta. ¿Por qué YR es igual a seno de zeta? porque y es r seno de zeta. Entonces la derivada con respecto a r es solamente seno de zeta. Ah, ok. Ujú. Gracias. Sí, el x y y los conocemos explícitamente, entonces podemos calcular quiénes son. Ok, entonces, ahora puedo calcular esta cosa. O sea, sería derivar con respecto a zeta, la derivada de h que ya teníamos con respecto a zeta, y eso sería derivar con respecto a zeta lo que tenemos acá arriba, ¿verdad? Esto es lo que tenemos que derivar con respecto a zeta. Entonces tendría que derivar menos f de x seno de zeta, perdón, me comí un r, menos f de x r seno de zeta, más f de y r seno de zeta. La mala noticia ahí es que para derivar estos términos sí necesito regla del producto, ¿verdad? Porque esto de acá depende Profe, de zeta y esto depende de zeta. Coseno, sí, perdón. ¿Ok? Entonces aquí sí voy a necesitar regla del producto. Entonces la cosa se va a poner un poco más tediosa como si ya no lo estuviera. Entonces eso va a ser igual a derivar con respecto a zeta. Voy a poner el menos antes. Menos derivar con respecto a zeta. Fx por r seno de zeta menos fx sin derivar por derivar con respecto a zeta el r seno de zeta más derivar con respecto a zeta el f de y r cos de zeta más el f de y sin derivar con respecto a zeta el r cos de zeta.
¿Ok? Ahí simplemente estoy aplicando regla de producto. Y ahora sí, para derivar el fx, el f sub x y el f sub y, necesito aplicar este esquema. Pero ahora con respecto a zeta. O sea que va a quedar similar a esto, pero en lugar de f de x y en lugar de f, tengo fx y fy. Entonces esa cosa va a quedar horriblemente larga. Eso sería menos, vamos con la primera derivada. Eso sería de f de x bajo x y de x bajo zeta más de f de x bajo de y bajo zeta. Eso por r seno de zeta menos el f de x sin derivar por esto de acá, derivada de esto con respecto a zeta, lo puedo hacer explícitamente. Y con respecto a zeta, esto es r coseno. Sería por r coseno de zeta. Vean que ahí estoy derivando solamente este pedazo de acá. No, perdón, ya tengo estos dos de acá. Me falta esto de acá. Ocupo derivar el fy. Para derivar el fy le aplico el esquema. Como es con respecto a zeta, sería de fy bajo a x y de x bajo a zeta y de fy bajo a y bajo a zeta. Entonces sería más de fy bajo a x y de x bajo a zeta más de fy bajo a y y de y bajo a zeta por r coseno de zeta. Ahí ya derivé este término de acá. Me falta este último más fy sin derivar. Y esta derivada de nuevo la puedo hacer explícitamente. La derivada de r coseno de zeta con respecto a zeta es menos r seno de zeta. Entonces voy a poner el menos ahí. Profe, ¿Sí? para la segunda derivada de h con respecto a r, no uso en ningún momento la regla del producto, ¿verdad que no? No, porque acá estas cosas no dependen de r. Entonces son constantes. Ah, ok, gracias. Aquí sí, aquí estoy llegando con respecto a zeta y estas cosas dependen de zeta. Ok, ahora voy a escribir quiénes son xzeta y yzeta, que eso ya lo tenemos, para alargar un poco más el asunto. Eso sería menos fxx, x con respecto a zeta es menos r seno de zeta, más, aquí tengo fxy, aquí es r coseno de zeta, por r seno de zeta, menos f de xy, menos f de x, r coseno de zeta. Simplemente estoy escribiendo quiénes son x con respecto a zeta y y con respecto a zeta, porque sabemos quiénes son x y y explícitamente, entonces simplemente derivamos. Más, y aquí las mismas cosas, fyx por menos r seno de zeta, más fyy, r coseno de zeta, por r coseno de zeta, menos fy, r sen de zeta. Voy a tratar de simplificar algo. Entonces eso sería, voy a multiplicar las cosas, entonces eso sería vamos a ver, sería aquí este por este, aquí hay un menos, entonces queda más. Entonces queda r cuadrado, fxx cuadrado, seno cuadrado de zeta, más, perdón, el segundo término queda menos menos f de xy. Perdón, porque f de x cuadrado. Perdón, sin cuadrado. El seno es el que queda cuadrado. F de xy, ya me perdí, coseno de zeta, seno de zeta. Menos f de x r coseno de zeta. Esa es la primera línea. Y la segunda sería más
perdón, menos, porque hay un menos ahí, menos f de yx, bueno, hay un r cuadrado, f de yx, coseno de zeta, seno de zeta, más r cuadrado, f de y, coseno cuadrado de zeta, menos fy, r seno de zeta. Ok. Ya tenemos las derivadas. Ahora solo falta ver que satisfacen la igualdad. Falta ver que satisfacen la igualdad. La igualdad decía que falta ver que satisfacen la igualdad, que sería esto más 1 entre r de h de r más 1 entre r cuadrado, esto, debería ser igual a la segunda derivada con respecto a x dos veces, segunda derivada con respecto a y dos veces. Entonces simplemente voy a sustituir quiénes son las cosas. Vamos a ver. Voy a escribirlo por líneas para que vean lo que se cancela. Ese primer término es la derivada que calculamos acá. Sería esto exactamente. Ok. De hecho voy a copiar y pegarlo. Ok, sería eso. Esa es la primera. Más 1 entre r por la derivada de h con respecto a r. La derivada de h con respecto a r la tenemos aquí arriba. Sería f de x coseno de zeta más f de y seno de zeta. Más 1 entre r cuadrado. Esta última cosa gigante que calculamos. Voy a agruparlo diferente. Voy a escribir estas dos en una línea y estas dos en la última línea. Quiero que me quepa todo en la página. Vamos a ver si lo logro. R a la 2, fxx, seno a la 2, menos r a la 2, f de xy, yo mismo me pierdo, coseno de zeta, seno de zeta, menos, más, menos r a la 2, f de yx, coseno de zeta, seno de zeta. Creo que no me va a quedar todo en una sola página. Más r a la 2, f de y, coseno cuadrado de zeta. Y me faltan los términos estos de acá. Menos f de x, r coseno de zeta, menos fy, r seno de zeta. Y ahí se van a cancelar montones de cosas. Primero, este r a la 2 cancela r a la 2, este r a la 2, este r a la 2 y este r a la 2. Pero r a la 2 también está multiplicando esto. Entonces solamente cancela un r de acá. Vamos a ver cómo le escribo en bonito. Este r a la 2 cancela esto, esto, esto y esto. Pero no cancela esto de acá. O sea, cuando multiplican 1 entre r a la 2 por esto, me queda un 1 entre r. Ahora, varias cosas se cancelan. Aquí queda f de x seno de zeta coseno de zeta,
aquí queda lo mismo, f de x, y, seno de zeta, coseno de zeta con un negativo. Entonces, esta cosa se cancela con esto de acá. Esta se cancela con esta de acá. Y este de acá se cancela con este de acá. Y este de acá se cancela con este de acá. Entonces se cancelan un montón de cosas. Y solo queda f de x coseno cuadrado más seno cuadrado más f de y seno cuadrado más coseno cuadrado. Y de nuevo, se quedó la pantalla en negro, pero ya casi lo arreglo. Ya casi les pongo la pantalla de nuevo. Ok, ahí está. Se cancelan un montón de cosas, ¿verdad? O sea, de nuevo, el r cuadrado cancela todos estos r cuadrados que están acá. Aquí solo hay un r, entonces el r cuadrado abajo hace que me quede 1 entre r, pero eso hace que exactamente cancelen estos de acá. Y me quedaría solamente f de x, aquí hay un coseno cuadrado, y por aquí abajo hay un seno cuadrado, este no se ha cancelado. F de y, seno cuadrado, y aquí hay un coseno cuadrado. Entonces me queda esto, cada uno de estos es 1, y eso es exactamente lo que queríamos, que sería la segunda derivada de f con respecto a x dos veces, más la segunda derivada de f con respecto a x dos veces, más la segunda derivada de f con respecto a y dos veces. Eso es lo que significa exactamente esta notación, y eso era lo que había que verificar, que se cumplía esa igualdad. La parte importante es el cálculo de las derivadas. Ya ver que se satisface la igualdad no es tan importante. Si eso vale, si hay que calificar eso en el examen, a esta parte no le daría tantos puntos por verificar eso. Lo importante es, o sea, sí le daría unos de 3 a 5 puntos de 20, pero lo importante es la parte anterior. Pero la idea es esa, aplicar regla de la cadena, y a cada una de las derivadas les aplico el esquema de derivación. Creo que, vamos a ver, son las 12:58. Este es un buen momento para parar la clase de hoy. No sé si hay preguntas sobre esta clase. Tengo una pregunta en el chat. No es una pregunta, es una carita triste. Sí, lo entiendo perfectamente. La segunda derivada con respecto a cita. ¿Qué parte? ¿Qué se puede explicarme la segunda derivada con respecto a cita? Empezando desde acá. Vamos a ver. El viernes es feriado. El viernes no hay clases. El viernes no hay clases. Ok, vamos a ver. Acá, la segunda derivada con respecto a cita es derivar con respecto a cita la primera derivada con respecto a cita. Entonces, la primera derivada con respecto a cita ya la teníamos. Era esto de acá. Entonces, quiero derivar con respecto a cita esa expresión que ya teníamos. Ahora, esta expresión que tenemos acá.
para derivar esto, vean que es un producto de cosas, ¿verdad? Es una suma de productos de cosas. Entonces, lo primero es regla del producto y regla de la suma. Entonces, aquí sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más primero sin derivar, derivada del segundo, y similar acá. ¿Ok? Entonces, aquí solamente estoy viendo qué significa la regla del producto en estos dos. Ahora, para derivar este f sub x, como f sub x es una composición de funciones, le hago el mismo esquema. Entonces, para derivar eso con respecto a zeta, le aplico este esquema y me quedaría f sub x con respecto a x con respecto a zeta, más f sub x con respecto a y con respecto a zeta. Entonces, este primer paréntesis de acá es solamente la derivada del f sub x aplicándole este esquema. De nuevo es fx, x con respecto a zeta, fxy, y con respecto a zeta. Similar acá, nada más que en lugar de f de x es fy. Vean que este y este es exactamente lo mismo, nada más que en lugar de f sub x aquí al inicio es f sub y. Entonces, este primer paso es aplicar el esquema de derivación. Aquí en este siguiente paso estoy escribiendo quiénes son x zeta y y zeta, porque yo sé quiénes son x y y, entonces yo puedo calcular estas derivadas directamente. En ese caso es menos r seno de zeta, r cos zeta en ambos. ¿Ok? Y a partir de ahí es solamente multiplicar y simplificar. Pero esa es la idea. Entonces es regla de producto, ver que a las funciones que son f's les aplico el esquema gigante de derivación y luego ver si de aquí puedo derivar algo. Como x y y los conozco explícitamente, x es r coseno y y es r seno, entonces estas derivadas las puedo calcular explícitamente. Más o menos. Ok, perfecto. Bueno, mientras sea un poco más claro, todo bien. Sí, la prueba corta es la semana 9, me parece. El primer examen parcial es antes de la primera prueba corta. Entonces, el primer examen de cátedra es más bien antes de la prueba corta. ¿Qué más? Y la prueba corta ¿perdón? la hace usted, ¿verdad, profe? La La prueba prueba corta corta la hace usted. la hago yo, sí. Ok. ¿Qué más sobre la clase de hoy? Si no, para parar la grabación.